Listo. Bueno, buenos días. Vamos a empezar con el caso clínico del día de hoy, 4 de octubre del 2024. Mi profesora asesor, la doctora en medicina Cindy Edelida Quesada, y yo soy la doctora Marcela Hidalgo Villalobos Ordaz, residente del primer año de alergias e inmunología clínica. De caso clínico, para empezar, con la ficha de identificación, las siglas del nombre de este paciente, RDAV, género femenino, 55 años, religión católica, escolaridad secundaria. Ella es originaria de Veracruz, radica aquí en García, Nuevo León. Su motivo de consulta fue tos y disnea. El interrogatorio se hizo directo y la fecha de consulta fue el 6 de junio del presente año. Antecedentes familiares negados aparentemente, personales no patológicos, ginecobstétricos, gesta 4, 3 partos y una cesárea, abortos ninguno, cirugías únicamente fue la cesárea hace 30 años, fracturas, transfusiones, alergias a medicamentos y hospitalizaciones negadas. Sus antecedentes personales no patológicos, bueno, dentro de nuestros indagación pues de relevancia para nosotros, intramuros, sí refiere pues polvo, niega humedad, niega tener alfombras, peluches, cortinas, si tiene son de tela con cambio mensual, el colchón donde duerme 2 años de uso con cambio de sábanas cada 2 semanas, si tiene cubre colchón, zoonosis negadas, y de extramuros presenta pues sí parques, árboles, pastos y un arroyo aparentemente ahí a 10 metros de donde ella vive, fábricas negadas. Aquí se agregó pues algo importante, índice tabáquico. La paciente fumaba 15 cigarrillos diarios por alrededor de 30 años. Al sacar el índice queda en un riesgo intenso de 22,5 y también había estado pues expuesta a lo largo de su vida a biomasa 4 horas al día durante 45 años, lo que da un índice de 180 horas año. De antecedentes personales patológicos, rinitis alérgica, diagnosticada en el 2019, en tratamiento con inmunoterapia subcutánea durante 4 meses y esta pues la había suspendido por encontrarnos en pandemia. También asma en el 2016, con presencia de disnea, tos secas y bilancias. Había estado en tratamiento parcial con Symbicort, dosis baja, pero pues sí con mal apego de sus inhaladores. En cuanto a su padecimiento actual, la paciente con mal seguimiento de su patología de base acude después de 5 años nuevamente pues aquí con nosotros. Sin embargo, pues refiere que hace 15 días presenta una crisis asmática leve con disnea, sibilancias expiratorias, opresión torácica, saturación del 94% con, si podía completar frases, esto lo sacamos de la historia clínica de medicina familiar. Aquí los médicos familiares le administran 5 disparos de salbutamol, dejan tratamiento con ceretide, 250 microgramos, sin embargo lo dejan cada 8 horas, dejan Montelucas, una tableta diaria con sin mejoría parcial. Sin embargo, pues al hacer el interrogatorio presentaba pues mala técnica de su inhalador. Acude aquí al Centro Regional de Alergias con una crisis asmática leve, completaba párrafos, saturando 94%, frecuencia cardíaca 87 latidos por minuto, respiratoria de 21, presentaba disnea leve, sin alteraciones de la conciencia. Aquí nosotros le dimos rescate con salbutamol, 4 disparos, con cada 20 minutos a completar 1 hora con mejoría. Sin embargo, la paciente pues sí refiere disnea moderada, con limitación en la capacidad de caminar pues de manera rápida o silla a largas distancias. En la evaluación de los síntomas, pues realmente oculares negados, estornudos 2 de 7 esporádicos, rinorrea 3 días de la semana, eshialina escasa, prurito nasal 1 día de la semana, obstrucción nasal sí es prevalente, 7 días de la semana, bilateral en balanza de predominio nocturno. Dentro de los síntomas sinusales, únicamente aclaramiento de la garganta 4 días de la semana. Y los síntomas bronquiales, sí con presencia de tos productiva, 15 días del último mes. Esto sin predominio de horario realmente. Presentaba despertares nocturnos, 3 noches el último mes. Y sibilancias, pues fueron los 2 episodios que tuvo ahí de crisis asmática. Disnea también refiere 5 días de la semana. Y también presencia de esputo de coloración verde, 5 días también llevaba. Dentro de la exploración cutánea, pues negados. Hábitos exterior, alerta, normolínea, cooperadora, edad mayor a la cronológica. No se observaron ahí alteraciones oculares. A la rinoscopía, cornetes hipertróficos bilaterales del 30%.
sí puentes hialinos bilaterales escasos, mucosa pálida. A la otoscopía, pues vaya sin alteraciones. Cavidad oral, mucosa hidratada, sin exudados ni datos de eritema. A la exploración de tórax, se observa un tórax en tónen, sibilancias expiratorias en bases pulmonares. Ella ya tenía unas pruebas cutáneas desde pues, el 2019, positivas a dermatofagoides farinae, Heteronychus, a Planeta Americana y a Prosopis. Aquí con nosotros, pues como ven ahí con la crisis asmática, sí mejoró. Se realizó una espirometría, la cual pues estaba aceptable y reproducible, sin embargo, pues con los valores que les muestro aquí en la tabla. Sí presentó una reversibilidad del 16%, que son 430 mililitros, y si nos fijamos, bueno, aquí en la clasificación más que nada para EPOC, el volumen expiratorio forzado, pues sí se encontraba muy disminuido con un GOL menor a 30 en las pruebas de prebroncodilatación y en un GOL de 3 con pruebas después del broncodilatador. Dentro de pues, los posibles diagnósticos de nuestra paciente, se hicieron pues aquí las escalas, una CQ-1, RK de 25 puntos, recordar que ella tenía pues, una CT de 17. Se sacaron pues también unos cuestionarios pues importantes en pacientes con EPOC, que es el MMRC, para valorar ahí el grado de disnea, que salió en 2, que es una disnea pues moderada. El CAT también, que pues evalúa ciertos síntomas más que nada para EPOC, que ha tenido tos, la flema, la calidad de vida, si tiene limitación en hacer sus actividades, con un resultado de 15. Por lo tanto, pues tenemos una asma parcialmente controlada, en este momento con crisis asmática leve, y pues su rinitis alérgica leve persistente de base. También por la sintomatología y por la espirometría, pues diagnóstico de EPOC, lo cual pues podemos tener un solapamiento conocido como overlap. De tratamiento a la paciente se le dejó esteroide vía oral, ciclo corto, sus aseos nasales, su antihistamínico con levocetirizina, spray nasal con mometasona, y le dejamos un spray, bueno, su inhalador, el Trimbo, fue dosis triple de clometasona con formoterol y con glicopirroni. Este se dejó un disparo cada 12 horas y, bueno, en caso de crisis, pues ahí dar rescate con salbutamol. En valoración subsecuente, se planeaba pues, realizar sus pruebas cutáneas y nuevamente pues, valorar el uso de inmunoterapia subcutánea. Pasando ya ahora sí pues, a la valoración de todo este caso clínico, los síntomas que presentaba esta paciente, pues vamos a describir lo que es la superposición asma-EPOC. Y bueno, aunque la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, EPOC, y el asma son distintas, sí pudieran llegar a coexistir en un mismo paciente. El término superposición asma-EPOC, por sus siglas en inglés como ACO, pues no define una enfermedad única. Es un término descriptivo únicamente para uso clínico y aquí incluye varios fenotipos clínicos que están superpuestos, ¿verdad? De dos enfermedades respiratorias que son crónicas, pero con diferentes mecanismos subyacentes. Un poco de historia, en 1961 se vivió la hipótesis holandesa del doctor Dick Ory, que aquí es la coexistencia de características biológicas, fisiológicas y clínicas del asma. En el 2007, las guías canadienses de EPOC adoptaron un manejo más personalizado en pacientes que presentaban características tanto de asma como de... Y 2 años después, Gibson y Simpson denominaron a esta condición como síndrome de superposición. Fue hasta el 2014 que la Gina y la Gol, que son las guías del asma y del EPOC, publicaron un documento sobre, ahora sí, el síndrome de superposición asma y EPOC. Por sus siglas en inglés ACOS, se le agregó la S de síndrome, pero después eliminaron esta palabra, ya que consideraron que tenían varias manifestaciones clínicas diferentes y que tal cual no cumplían con todos los criterios para darle el nombre de síndrome. En cuanto a unas actualizaciones, aquí la GOL en 2020 indica que ellos ya no se refieren como overlap, pero que sí recomiendan recuentos de eosinófilos en sangre para dirigir la terapia de corticosteroide inhalado, también en pacientes con EPOC.
Y la Gina en el 2020, aquí ella sí se refiere a overlap como pues descriptores simples para pacientes tanto de asma como de EPOC, y enfatiza que estos términos no se refieren a una única entidad de enfermedad. Por lo tanto, pues durante la última década ha habido varias definiciones sobre overlap, pero todavía no existe tal cual un consenso a nivel este tipo de patología. Por lo tanto, podemos pues definir que esta patología, el overlap, sí podemos tener limitación al flujo aéreo persistente, que es persistente con el tiempo, y que es esencial para confirmar la existencia de una obstrucción que es fija y que no se modifica. Debemos de tener el historial ahí de que el paciente tenga tabaquismo positivo, ya sea actual o pasado, como principal factor de riesgo, y también otras características propias de asma, entre las que se incluyen ya sea que tenga manifestaciones clínicas, biológicas o funcionales. Y bueno, en el 2016 aquí se discutió con varios expertos a nivel global de América del Norte, Europa Occidental y Asia. Se hizo un consenso para tratar de llegar a ciertas definiciones para overlap, y ellos pues indicaron ciertos criterios. Lo dividieron en criterios mayores y menores. Los criterios mayores, tener una relación de la capacidad vital forzada y el volumen expiratorio en el primer segundo menor de 0,7 o bien del 70%, ¿verdad? Pero esto en pacientes mayores de 40 años, que también tuvieran más de 10 paquetes año de tabaquismo, o bien la exposición equivalente a contaminación del aire interior o exterior. Además, antecedentes documentados de asma antes de los 40 años, o bien que tuvieran una reversibilidad con la espirometría de más de 400 mililitros en el volumen expiratorio forzado en el primer segundo. Tenían que cumplir estos tres criterios mayores más uno menor. De los menores, antecedente documentado de atopia o rinitis alérgica, también tener una reversibilidad en la espirometría postbroncodilatador de más de 200 mililitros y 12% respecto al basal. Esto en más de dos mediciones o en 2 visitas. Además de un conteo de eosinófilos en sangre periférica de más de 300 células microlitos, ¿verdad? Entonces, para hacer la definición de overlap, los 3 criterios mayores más un criterio menor según este consenso del 2016. Pero ha habido otros consensos también y otros criterios que pues todavía no se ponen de acuerdo. En este caso, pues decidí mostrarles también el de Gine y Gold del 2014. Es un poco más extenso, pero aquí nos dividen pues los síntomas que son más específicos para asma y los que son más para EPOC. Por ejemplo, de su lado izquierdo para EPOC, inicio de los síntomas después de los 40 años y para asma antes de los 20 años. También en el EPOC los síntomas son diarios, con disnea durante el esfuerzo y días buenos o días malos. Y en el asma, pues hay una variación de estos síntomas. En el EPOC, pues la producción de esputo. Y en el asma, pues aquí los síntomas son de predominio nocturno o más temprano durante la mañana y son desencadenados por ejercicio, emociones, risa, polvo o exposición a algún alérgeno. En el EPOC, pues la limitación también al hacer la espirometría del flujo aéreo, pues es persistente. Y en el asma, pues sí puede variar. En el EPOC, pues la función pulmonar está normal entre los síntomas, y en el asma podemos tener una función pulmonar normal entre los síntomas y son características diferentes. También, pues en el EPOC tenemos ahí un factor de riesgo al tabaquismo o a estar expuesto a biomasa. En el asma, pues los antecedentes familiares de asma o atopia. Y bueno, el EPOC también tiene un curso más progresivo. En el asma, este curso pues puede variar y el tratamiento también es diferente. En EPOC se utiliza preferentemente de primera elección broncodilatadores de acción rápida, y en el asma hay una mayor respuesta a esteroides inhalados. Podemos también en EPOC tener alteraciones en la radiografía como una hiperinsuflación severa, y en el asma podemos incluso tener una radiografía de tórax normal, ¿verdad? Entonces, según la Gini y la Gold, más de 3 elementos presentes para asma o para EPOC, es probable que el paciente tenga esta enfermedad, pero si tenemos un número similar de síntomas de ambas patologías, pues ya podemos pensar en la presencia de un overlap. Hay otros criterios, el criterio más nuevo
fue por Mirabiples y asociados en el 2017. Sí, poco del 2016 como la edad de presentación. Aquí disminuye a 35 años. Los criterios mayores pues son los mismos, tener 3 criterios mayores y menores también presencia de 1. Solamente que aquí en los criterios menores pues aumenta de la respuesta broncodilatador a ser de 15% y 400 mililitros, es lo único que cambia. Otras herramientas diagnósticas que se utilizan pues sí en primer pulmonar de monóxido de carbono, que también aquí me puede proporcionar información importante para el intercambio gaseoso en mis pacientes con EPOC. La fracción expirada de óxido nítrico también se puede usar y también valorar a estos pacientes por medio de una tomografía, ¿verdad? De múltiples detectores con una respiración profunda en posición supina. Esto pues obviamente no lo hacemos aquí en México, pero por ejemplo hay otros criterios que utilizan en Japón donde integran estas otras pruebas para hacer de oro. En cuanto a la epidemiología, bueno, en la población general hay una prevalencia del 0.9 al 11%. En pacientes asmáticos, mi prevalencia overlap es del 11 al 61 y pacientes con EPOC de 4.2 a 66%. Si se fijan, estos porcentajes pues están no son nada juntos, están muy justos y esto es porque todavía no tenemos ninguna definición estándar para el overlap. Las definiciones son diferentes. Entonces aquí pues los estudios indican que los pacientes con overlap tienen un inicio de enfermedad más temprano, afecta a aquellos con comorbilidades existentes, es más común en mujeres y también tiene una mayor prevalencia en pacientes con estatus socioeconómico más bajo. Las tasas de exacerbación, visitas a salas de emergencias, de hospitalizaciones son más altas en estos pacientes con overlap y pues esto me lleva a afectar también el costo global per cápita en atención sanitaria. Y pasando a la patogénesis, bueno, aunque el asma y el EPOC aparecen como resultados de diferentes mecanismos, también diferentes patogenias y diferentes síntomas de inflamación y obstrucción, pues aquí se identifica por las características que comparten con ambas enfermedades. Por una parte, la limitación persistente de las vías respiratorias, que es característico del EPOC, pero también tiene característica de asma, que es el aumento de la reversibilidad. En cuanto a la patogénesis de cada uno de asma, no me voy a meter mucho, ya lo conocemos, pero aquí lo importante es que, bueno, en la patogénesis de asma, mi respuesta es mediada por células de tipo TH2, ¿verdad? Hay mayor actividad de infiltración de células innatas como eosinófilos y células cebadas, que son las células características, pero también voy a tener un remodelado de las vías respiratorias. ¿Qué pasa con mi epitelio respiratorio? Hay un engrosamiento de la membrana basal reticular y también hipertrofia del músculo liso, ¿de acuerdo? Vamos a tener pues los diferentes endotipos de miasma, el T2 y no T2. Pero para conocer un poquito sobre la patogénesis de el EPOC, pues obviamente vamos a tener algunos factores de riesgo como el humo del cigarro, biomasa, la contaminación, algunos patógenos que pueden alterar también la inflamación del epitelio respiratorio. Y aquí la respuesta fenotípica es de células TH1. Cambia, ¿verdad? En diferente al asma. Mayor actividad en neutrófilos y macrófagos, a diferencia del asma, que son células cebadas y eosinófilos. Sin embargo, aquí también tenemos también activación de algunos eosinófilos, pero pues son más bien células de neutrófilos y macrófagos. Si nos fijamos en la parte izquierda, pues hay activación de neutrófilos, que estos también generan especies reactivas de oxígeno, lo cual me da también que pues tenga datos de enfisema, ¿verdad? La destrucción de mis alvéolos disminuye la superficie de intercambio gaseoso, pues afectando y dando los síntomas de atrapamiento aéreo y de disnea en pacientes con EPOC. Y también tengo activación de mis linfocitos CD8, que también me llevan a una mayor hipersecreción de moco, y activación de macrófagos, que también activa el factor de crecimiento transformante beta, lo cual me genera fibroblastos y que también junto con la reacción de otras especies reactivas de oxígeno, pues me llevan a un remodelado de mi vía aérea y de fibrosis, ¿verdad?
Aquí el cambio de la vía aérea cambia el epitelio hacia un epitelio mesenquimal de transición y hacia una metaplasia escamosa epitelial. Hay fibrosis de la pared de las vías respiratorias y pues lo característico de algunos pacientes que pueden tener el enfisema. Esto en EPOC. Pero bueno, aquí el fenotipo de overlap sigue sin definirse. Por lo tanto, pues hay dos hipótesis. Está la hipótesis holandesa, que fue el investigador holandés Dick Ory en 1961. Y aquí Dick Ory nos comenta que tanto el asma, el EPOC y la bronquitis crónica son los mismos factores genéticos. O sea, mi origen viene desde uno mismo, ¿verdad? Es decir, el estado atópico y la hiperreactividad de las vías respiratorias. Son una única enfermedad. Pero al ser una única enfermedad, si yo tengo diferentes factores ambientales, como mi factor de riesgo de tabaquismo, o tener infecciones o estar expuesto a ciertos alérgenos, pues aquí es cuando ya te divide y me van a dar diferentes fenotipos clínicos, ¿verdad? Por lo tanto, si un paciente tiene características tanto de asma como de EPOC, como resultado de haber estado expuesto a ambos factores ambientales, es decir, a algunos alérgenos, o a tabaquismo o a biomasa, pues aquí ya se le considera como un overlap. Y la otra hipótesis fue la hipótesis británica, fue 4 años después, en 1965, por Charles Fletcher. Aquí pues indica que la enfermedad en la que el asma y el EPOC recurren como resultado de diferentes mecanismos desencadenados por diferentes patogenias. A diferencia de la holandesa, sí el origen lo maneja como separado. Una cosa es el asma y otra cosa es el EPOC. Por lo tanto, pues el overlap tiene una fisiopatología que tiene tanto características de asma como de EPOC. Por lo tanto, yo aquí voy a tener factores como el tabaquismo, me pueden contribuir a mis pacientes que tienen asma y que también la sensibilización a algunos antígenos me pueden contribuir a los pacientes que tienen EPOC, ¿sí? Y ahora sí hacer la superposición y tener el overlap. Solamente lo que quiero que entiendan es que en la holandesa el origen es el mismo y aquí en la británica sí lo manejan como dos enfermedades diferentes. A modo de resumen, pues aquí en overlap, lo que sí se ha pues, visto es que sí tenemos aumento de ciertas interleucinas, de la 8, la 6, la 5, aumento de IgE y también aumento de eosinófilos en esputo. También pues nos menciona que se ha investigado, todavía está en proceso sobre si hay alguna susceptibilidad genética y también importante indagar si la edad prenatal o intraútero, postnatal, también algunos niños que nacen prematuros con displasia broncopulmonar también pudieran llegar a verse afectados y en su vida adulta pues desarrollar un overlap. En cuanto a la genética, todavía esto está como, hay incertidumbre, todavía no se delimita muy bien sobre si también dentro de lo genético es una entidad clínica distinta con factores genéticos subyacentes discretos o si también considerarlo como un síndrome intermedio, pero sí con determinantes genéticos superpuestos, es decir, tener genes de predisposición tanto como para asma como para EPOC. Por lo tanto, pues aquí los datos emergentes contribuyen al concepto de la existencia de una arquitectura genética que es específica bajo influencia pues, de ciertos desencadenantes ambientales. En cuanto a la genética, hay un estudio que es el estudio COPGEN. Este estudio investigó pues, las posibles características genéticas de overlap en poblaciones de blancos no hispanos y en afroamericanos. Se estudiaron 3.570 sujetos con EPOC, con una severidad de GOLD mayor a 2, y aproximadamente de estos pacientes, solamente el 13% tenían overlap. Aquí los autores identificaron polimorfismos de nucleótidos únicos, sí fuertemente relacionados con overlap, ¿verdad? Los nucleótidos quiere decir que, o sea, de toda mi cadena de genes y de nucleótidos, solamente uno está alterado. En los blancos no hispanos se encontraron genes, el gen CSMD1 con la secuencia del nucleótido único y el SOX5 sí asociados con overlap. Y en pacientes afroamericanos, el SNP con la siguiente secuencia en el cromosoma 7.
Aquí obviamente pues necesitamos de estudios más grandes con una mejor caracterización fenotípica para poder identificar qué genes están responsables también aquí en el overlap. Y los factores que tienden a aumentar la probabilidad del overlap, pues viene también aquí el tabaquismo materno y la mala nutrición. Lo que les comentaba de edad neonatal, pues tener hipoplasia pulmonar, un desarrollo insuficiente de los pulmones afectados por un entorno intrauterino o las condiciones durante los primeros años de vida, tener atopia, la predisposición genética a desarrollar algunas reacciones alérgicas, el envejecimiento que también contribuye ahí a una obstrucción del flujo del aire, asmáticos expuestos al humo de cigarro y pues el tabaquismo, que también disminuye la respuesta al tratamiento con los corticosteroides inactivos. En cuanto a las manifestaciones clínicas, estas van a ser pues muy parecidas a los criterios del 2016 que ya valoramos. Vamos a tener que el paciente tiene disnea de esfuerzo, obstrucción del flujo aéreo parcialmente reversible, tener antecedente de atopia y o alergias y también tener el factor de riesgo del tabaquismo, 10 paquetes año. Los pacientes con overlap experimentan más sibilancias, moco y exacerbaciones, ¿verdad? Algo importante también es que la mayoría de ellos muestran un volumen expiratorio forzado al primer segundo más bajo que en asmáticos, aunque estos valores pueden ser similares de overlap con pacientes que tienen EPOC. También es importante valorar algunas pruebas de laboratorio, por ejemplo, la inmunoglobulina E en suero, es decir, un valor mayor de 100 unidades por mililitro. Los eosinófilos en sangre, que también están dentro de nuestros criterios, más de 300 células por microlitro. Y también esto acompañado, pues, de tener algunas pruebas cutáneas o de inmunoensayos positivos para alguna atopia. Es importante, como les comentaba en overlap, también hacer el recuento de eosinófilos en esputo, que son más comunes, para encontrarlos en pacientes con EPOC y en overlap. Las pruebas de función pulmonar, esta es pues, la prueba, podríamos decir que la más importante, es el componente esencial para el diagnóstico. Y aquí es importante tener una relación de volumen expiratorio forzado con la capacidad vital forzada de menos del 70%. Un aumento de mi volumen expiratorio forzado al primer segundo, es decir, mayor de 12% y 200 mililitros después de la broncodilatación, sí es un hallazgo común en overlap, y más si tenemos mi volumen expiratorio forzado bajo. Pero esto tal cual no es un hallazgo específico, ¿verdad? En pacientes con overlap se observa generalmente un mayor aumento en la función pulmonar con corticosteroides inhalados en comparación de la respuesta que yo esperaría en mis pacientes con EPOC. También es importante recalcar que si tengo un aumento del volumen expiratorio forzado mayor de 400 mililitros, es indicativo más de asma que de un overlap. Podemos hacer también estudio diagnóstico por imagen, es decir, por medio de una tomografía computarizada de alta resolución. Aquí la enfermedad de las pequeñas pues pudieran estar en ausencia de un enfisema, pudiera ser más compatible con overlap, pero si ya encontramos un enfisema grave, es más compatible con patología de EPOC. ¿Cómo lo vamos a encontrar en la tomografía? Con áreas de hiperlucencia, es decir, de hipoatenuación. También podemos encontrar burbujas o espacios de aire anormales, que son las bulas, que pues son las que presentamos ahí en la imagen. Estas pues se aparecen como áreas, esto es debido a la destrucción de los alveolos y al atrapamiento de aire. A forma de resumen, ¿qué es lo que yo voy a evaluar y cuáles van a ser mis pasos a seguir? Primero, mis síntomas respiratorios, una tos crónica, esputo, disnea, sibilancias, que pueden variar con el tiempo y también pueden variar en intensidad. La limitación persistente del flujo de aire post-broncodilatador en mi relación, menos de 70, con un volumen expiratorio forzado, sí bajo, menos de 80%. Tener aparte el antecedente de asma, atopia o alergia, si diagnosticada por un médico, edad más de 40 años, tener además ahí mi factor de riesgo a tabaquismo, cuál va a ser mi índice tabáquico, más de 10 paquetes año, o bien tener el antecedente de exposición también a biomasa, que ahí es característico más de 200 horas año. Si presenta todas estos signos,
pues entonces ya reviso también mi espirometría. Si yo encuentro un volumen expiratorio forzado más de 12% y 400 mililitros post-broncodilatador, ya lo considero como un overlap. Si no, pudiera considerarlo como un EPOC, ¿verdad? Si no tengo este antecedente del factor de riesgo de tabaquismo, pues sencillamente me voy a considerar ahora solamente asma. Debemos de revisar también diagnósticos diferenciales más en pacientes con EPOC, porque también se puede llegar a confundir con bronquiectasias. Aquí las bronquiectasias pues es la dilatación irreversible y anormal de los bronquiolos. Esta dilatación ocurre porque hay destrucción del músculo liso y del tejido elástico. Las causas pueden ir desde infecciones recurrentes, fibrosis quística, aspiración crónica y enfermedades autoinmunes como artritis reumatoides. ¿Cuáles son los síntomas? Tos crónica, esputo purulento, hemoptisis y disnea. Lo característico para yo poder hacer diagnóstico diferencial es hacer una tomografía y la dilatación de los bronquios. Aquí se observan como un dato importante, es el signo del anillo de sello. Como lo vemos aquí, es un corte transversal longitudinal y en el corte transversal se ve pues, la silueta más característica, ¿no?, del anillo. También con diagnóstico diferencial con bronquiolitis obliterante. Este también pues, es una patología que afecta a los bronquiolos. Hay inflamación y hay fibrosis. Las causas también pueden ser infecciones virales, inhalación de toxinas, enfermedad post-trasplante y también algunas enfermedades autoinmunes. Los síntomas, tos seca, sibilancias y disnea progresiva. Es importante también realizar tomografía, que vamos a encontrar característico, las opacidades en vidrio esmerilado y también un patrón en mosaico. ¿Qué quiere decir? Pues vamos a tener ciertas áreas de atrapamiento aéreo y si se fijan hay unas áreas más oscuras, otras más blancas que parecieran como si fuera un mosaico. También la panbronquiolitis difusa, igual, es una inflamación crónica y difusa de los bronquiolos, solamente que pues aquí involucra a todos los bronquiolos. Las causas, principalmente esta sí tiene componente genético, es más en pacientes de Japón y Asia porque está relacionado con el HLA-B54. Los síntomas son parecidos, hay tos, hay esputo purulento, hay disnea, que agregan esta sinusitis crónica, sibilancias y crépitos. Y aquí lo característico de la tomografía es que también hay pues, opacidades centrilobularias, engrosamiento de las paredes bronquiales, hay atrapamiento también aéreo difuso y a menudo se observa un patrón de árbol en brote, como es esta característica. Si se fijan, la imagen más oscura pues son las características de atrapamiento de aéreo y pues sí pareciera o da la imagen de un árbol. Pasando al tratamiento, pues principalmente lo dividimos en tratamiento no farmacológico y como ya hemos comentado, pues el overlap tiene diferentes heterogeneidad y todavía pues no hay un consenso global sobre esta enfermedad, ¿verdad? No sabemos cómo definirlo. La terapia para esta enfermedad se basa entonces en el tratamiento de asma y el tratamiento que damos para pacientes con EPOC. Es una combinación. Número 1, decirle al paciente que es importante que abandone el hábito de fumar, alentarlos para que lo dejen y evitar también la exposición a otras fuentes de humo o inhalantes que son irritantes. La vacunación, todos los adultos deberán de recibir la vacuna antigripal anual y la vacuna neumococo, esto con el fin de reducir pues ahí alguna exacerbación o alguna complicación de una neumonía adquirida en la comunidad. También en cada consulta, como vamos a usar tratamiento pues, con inhaladores, hay que revisar la técnica de inhalación, brindarle la educación al paciente, incluso repasarla si no ha quedado algún paso ahí claro con él. La rehabilitación pulmonar es importante, es un excelente recurso para llevar pues ahí, más que nada, darle educación al paciente sobre cómo usar sus inhaladores. Incluso pues hay algunos ejercicios de respiración que pueden ayudar ahí en la función pulmonar, principalmente también ejercicios que se utilizan en el yoga. Evitación de alérgenos también pudiera ayudarnos a reducir los síntomas y el tratamiento farmacológico, como lo comento, pues va a ser ahí mezcla del tratamiento de inhaladores que usamos en asma y que se usan en EPOC.
Igual, el seguimiento va a ser escalonado, similares pues a los algoritmos que ya conocemos. Esto pues depende de la gravedad de los síntomas. Algo importante como puntos claves es que en el overlap debemos evitar la monoterapia con LABA, ¿verdad? Que se prefiere en pacientes con EPOC. También los corticosteroides inhalados, aquí sí los consideramos apropiados en overlap, ya que pues son el tratamiento o el pilar más importante en pacientes con asma, pero estos no se utilizan en pacientes con EPOC de primera instancia. Por lo tanto, en overlap pues vamos a utilizar sí corticosteroides inhalados a dosis baja, media, sí vamos a utilizar un broncodilatador de acción prolongada y un anticolinérgico, un LAMA. Para recordar un poquito, tal vez no es tal cual nuestra área, es más área pues de los neumólogos y del seguimiento de pacientes con EPOC, pero bueno, aquí en la GOL 2023 ellos también siguen un tratamiento escalonado de acuerdo a los síntomas que tenga el paciente. Lo dividen en 3 grupos, grupo A, B y grupo E, y esto es de acuerdo pues a las características que tiene el paciente, a los síntomas, de acuerdo a los cuestionarios que ellos usan, que es el CAT y el MMRC, valorar qué síntomas tienen, valorar el grado de su disnea y también si han tenido exacerbaciones, ¿verdad? Es decir, en la parte izquierda, de 0 a una exacerbación moderada sin hospitalización, pues ya me voy a un grupo A o un grupo B. En la parte superior, más de 2 exacerbaciones moderadas o más de una hospitalización, ya me voy a mi grupo E, ¿verdad? El grupo A perfectamente se puede controlar con un broncodilatador de acción corta, solamente cuando el paciente presente síntomas. Mi grupo B, aquí ya hay una combinación de LABA y de LAMA, ¿verdad? En un inicio, pues estos son inhaladores que la verdad yo no conocía. Uno de estos combinados, LABA y LAMA, es el Esfiolto, en forma de Respimat, de niebla fina, y este trae una combinación estiotropio con olodaterol, ¿verdad? Se recomienda dar 2 pulsaciones seguidas al día, debido a que la vida media del tiotropio pues es de 24 horas, ¿de acuerdo? Si es un tratamiento caro, sí cuesta alrededor de 1,700, 1,800 pesos. Y en el grupo E, bueno, aquí es importante, según la GOL, hacer la valoración de cuántos eosinófilos en sangre tiene el paciente con EPOC, ¿verdad? Si es más de 300 células por microlitro, aquí sí es recomendable agregarle LABA-LAMA y un corticosteroide inhalado, o sea, triple terapia. Ahora bien, bueno, se hizo este estudio en cuanto a los eosinófilos en sangre y la respuesta al tratamiento con terapia triple o darles terapia doble en pacientes con EPOC. Este fue un estudio fase 3, fue aleatorizado, doble ciego, de grupos paralelos, duró 52 semanas y aquí comparó el darles la triple terapia con un inhalador una vez al día versus un inhalador dual, ¿verdad? Aquí los pacientes elegibles pues tenían EPOC de moderada a muy grave intensidad y se vio que las tasas de exacerbaciones sí disminuyeron o fueron menores en aquel grupo que recibió inhaladores con triple terapia en comparación de aquellos que solo se decidió una terapia inhalatoria dual. Aquí la evidencia acumulada sugiere que existe una relación entre mayores niveles de eosinófilos y una mejor respuesta a corticosteroides inhalados en pacientes con EPOC. Por lo tanto, pues se recomienda usar un inhalador con terapia triple, corticosteroide inhalado, LABA y LAMA, y pues esto sí resultó en disminuir las exacerbaciones de los pacientes. Y bueno, una parte de los pacientes con overlap sí pueden seguir teniendo ciertas limitaciones con el ejercicio o tener exacerbaciones frecuentes a pesar de tenerlos ya con corticosteroide inhalado. Pero bueno, todavía no existen datos que sirvan de guía para los ajustes posteriores o qué ajuste voy a hacer en mi paciente. Por lo tanto, pues nos recomiendan solamente pues tener un enfoque gradual, revisar los síntomas, qué tantas exacerbaciones ha tenido y su respuesta al tratamiento y pues ir vaya escalonando de acuerdo al inhalador con el que estemos. En cuanto al efecto de la triple terapia en pacientes con overlap, aquí también se encontró que agregar umeclidinio, que es un LAMA, a furoato de fluticasona bilanterol, corticosteroide con un LABA, sí también logró una mejoría en cuanto al volumen expiratorio forzado en el primer segundo, después de dar este tratamiento 4 semanas.
Y bueno, forma de resumen en este diagrama, ¿qué tratamiento les voy a dar a mis pacientes con overlap? De primera instancia voy a combinar aquí lo que hacemos en asma, corticosteroide inhalado. Agregar un LABA, sí, es válido. Si mi paciente no responde con la terapia dual, pues sí se recomienda ya la triple terapia, LABA, LAMA, corticosteroide inhalado. Si no responde, aquí ya tenemos que evaluar qué nivel de IgE tengo, cuántos eosinófilos sangre tenemos e incluso un feno, ¿verdad? Si estos valores se consideran disminuidos, bueno, aquí tengo otras opciones que se utilizan más que nada para pacientes con EPOC, como el ruflimilaz, que este es para pacientes con el fenotipo de bronquitis crónica y que tienen un volumen expiratorio forzado muy bajo, menos de 50%, o también poder agregar acitromicina. Este se recomienda para exfumadores y cuando, más bien para evitar ahí alguna exacerbación infecciosa. Si estos valores están altos, bueno, pues aquí ya consideraré aplicar pues terapia, algún biológico en mi paciente. Inhaladores tenemos triple terapia, está el Trixeo, que es budesonida, formoterol más glicopirronio. Este tiene un precio de 1,120 aproximadamente. La ventaja es que tienen 120 dosis, son muy buenas dosis. Está el Trimbo, que en lugar de budesonida tiene beclometasona, también está un poco más caro, 1,360, pero también tiene 120 dosis. Salieron, bueno, también los que son de polvo seco, perdón, en estos dispositivos, que es el Elipta, está el Trelegy también, que tiene fluticasona, umipridinio y bilanterol. También precio de 1,350, solo que estos tienen 30 dosis nada más. Estos con un disparo al día es suficiente, debido a que pues, el bilanterol ahí es un broncodilatador de acción ultra prolongada. Está la fluticasona con bilanterol, nada más, que es el Relvare, y un LABA-LAMA, un meclidinio con bilanterol, que es el Anoro, que también pues está disponible. Estos precios fueron de farmacias de la hora. Y pasando a qué agentes biológicos se han estudiado para estos pacientes, la verdad aquí el estudio aún es limitado, pero bueno, cuando están indicados el usar agentes biológicos, todavía está pendiente pues tener más datos sobre los pacientes con overlap, pero mientras avanzamos en esta investigación, pues se utilizan los mismos criterios que para asma persistente grave. Aquí se debe de utilizar un biológico que va dirigido a la vía tipo 2 como tratamiento para pacientes con exacerbaciones y o control deficientes de los síntomas, a pesar de ya tener dosis altas de combinación con un corticosteroide y un LABA, y además yo tener biomarcadores alérgicos o eosinofílicos, ¿verdad? O que ya también he requerido de corticosteroides orales de mantenimiento. En esta imagen, únicamente de resumen, pues aquí están los biológicos que tenemos pues disponibles, desde el inhibidor de la TSLP, que es el tezepelumab. Tenemos inhibidores de la interleucina 5, mepo-resli, benralizumab, mi inhibidor de la inmunoglobulina E, que es el omalizumab. Los más nuevos, pues los inhibidores de la JAK, ¿verdad? Nada más para darnos una idea de dónde actúa cada uno. Comenzando con la terapia anti-inmunoglobulina E, que es el omalizumab. Su mecanismo de acción pues, es inhibir la inmunoglobulina E sérica al unirse a la región constante, evitando pues, la interacción de los receptores de alta y baja afinidad. Este está indicado en mayores de 6 años, se coloca subcutáneo y la dosis pues, va a estar basada de acuerdo al peso y a mi nivel de inmunoglobulina E sérica, ¿verdad? Se coloca cada 2-4 semanas. Pero bueno, ¿cuál es el beneficio de tener el omalizumab en pacientes con overlap? Únicamente fue una serie de casos de 10 pacientes diagnosticados con overlap y el omalizumab únicamente funcionó, sí, para los síntomas, si tuvieron mejoría de los síntomas, es decir, de la disnea, de las sibilancias y de la hiperreactividad bronquial, ¿verdad? Bueno, esto solo fue en 10 pacientes. En cuanto a la terapia anti-interleucina 5 y antirreceptor alfa de interleucina 5, bueno, estos pues en el asma sí se ha demostrado que reducen las exacerbaciones y mejoran los síntomas y también la calidad de vida de los pacientes. El mepolizumab, relisumab, benralizumab, únicamente el resli
todavía no disponible en México, está por vía intravenosa y bueno, pues las dosis van a cambiar de acuerdo al medicamento. Aquí los datos pues aún han sido contradictorios, se requieren de más datos para identificar si existe una subpoblación de pacientes con overlap que pudieran identificarse. Por el momento solamente el mepolizumab ha sido aprobado en 2 ensayos, el METREX y el METREO. Estos son ensayos de fase 3, controlados con placebo, doble ciego y aleatorizados, en pacientes que tienen EPOC, que ya tenían terapia triple y que además tienen eosinófilos en sangre. Únicamente aquí el METREX alcanzó sí la reducción de las exacerbaciones con un tratamiento de 52 semanas de mepolizumab en comparación con aquellos pacientes que estaban solamente con placebo. Y en cuanto a las terapias del receptor alfa de interleucina 4, el dupilumab, este pues se dirige a las vías de interleucina 3 e interleucina 4. Sí mejoran la función pulmonar y reducción de las exacerbaciones en asma grave, con un mayor beneficio observado en pacientes con niveles más altos de eosinófilos en sangre. Esta sí es aprobada en pacientes mayores de 6 años, es vía subcutánea. La dosis son 600 miligramos la primera vez, después ya se divide 300 miligramos cada 2 semanas. Y bueno, en cuanto a este biológico, el dupilumab, en el New England the Journal of Medicine se hizo pues este estudio, pero en pacientes con EPOC. Fue un estudio aleatorizado de fase 3 en el 2023, donde se encontró que el dupilumab sí reduce también la frecuencia de las exacerbaciones, mejora también la función pulmonar, sí mejora la calidad de vida de estos pacientes con exacerbaciones frecuentes, principalmente si tuvieron bronquitis crónica y también si tienen niveles de eosinófilos altos, más de 300 células por microlitro. Aquí el éxito de este ensayo sugiere que sí, el dupilumab no solo puede ser útil para pacientes con overlap y con EPOC, con eosinofilia, sino que también la respuesta clínica a las terapias biológicas puede refinar nuestra definición de overlap en sí mismo. Otros medicamentos, sí, obviamente como en el diagrama ya lo comentamos, si no tengo eosinófilos altos, si no tengo aumento de inmunoglobulina E, bueno, pues me voy hacia el lado izquierdo de mi diagrama, donde también comentamos que los macrólidos pues son útiles, ¿verdad? Principalmente en panbronquiolitis difusa, bronquiectasia, fibrosis quística, en asma y en EPOC también se ha visto beneficio en cuanto a las exacerbaciones. Algunas evidencias vinculan también las toxinas de Mycoplasma pneumoniae y las infecciones con otras bacterias atípicas con respuesta inflamatoria de tipo 2 y el remodelado de las vías respiratorias pudieran ahí ser mitigadas con acitromicina, con el macrólido. En cuanto al efecto de la acitromicina en las exacerbaciones de asma, aquí se estudiaron 420 pacientes con asma persistente no controlada, a pesar de ya tener tratamiento con corticosteroide inhalado y LABA. Estos fueron tratados con acitromicina de 500 miligramos 3 veces a la semana versus aquellos con placebo por 48 semanas. El tratamiento con acitromicina sí tuvo una reducción en las tasas anuales de exacerbación de asma en comparación con los pacientes que tenían placebo. Dada la evidencia de estudios en poblaciones con asma y con EPOC que se les daba acitromicina, pues pudiéramos considerar también esto una terapia adjunta para aquellos pacientes con overlap. Aquí hay que reservarse para pacientes con enfermedades controladas, a pesar de ya tener tratamiento combinado, y aquellas cuyos no han respondido a otras terapias, ¿verdad? Hay que considerarlo también para evitar ahí futuras exacerbaciones en pacientes con overlap. Otro tratamiento, el roflumilast. Este es un inhibidor oral de la fosfodiesterasa 4. Este disminuye ahí la liberación de algunos mediadores inflamatorios, por lo cual hace que el paciente con EPOC tenga menor inflamación. Está indicado principalmente en pacientes que tienen exacerbaciones frecuentes, que tienen un fenotipo de bronquitis crónica y con un volumen expiratorio forzado menos del 50%. Mejora la función pulmonar y reduce también las tasas de exacerbación. Es un medicamento también un poco caro,
cuesta alrededor de 1,100, 1,200 pesos. Es una tableta diaria, alrededor de 6, 12 meses. Y bueno, aquí en el asma, el roflumilaz ha mostrado mejoras consistentes, sí en la función pulmonar, en un metaanálisis de 14 ensayos, pero bueno, no existen datos aún sobre los efectos de este tratamiento en pacientes con overlap. Principalmente se da pues en pacientes con EPOC. Bueno, ya para terminar, las conclusiones personales. Aquí los estudios epidemiológicos sugieren que el overlap está asociado con una mayor morbilidad que el asma y que el EPOC por separado, y con una relativa refractariedad al tratamiento. Las recomendaciones actuales para las terapias se basan únicamente pues, en opiniones de algunos expertos, algunas discusiones que se han dado en mesas redondas y en documentos estratégicos. El tratamiento inicial para pacientes con overlap debe incluir uno o más broncodilatadores de acción prolongada, la piedra angular, que es para el tratamiento de pacientes con EPOC, y corticosteroides inhalados, que es la piedra angular en pacientes con asma. Por lo tanto, debemos de incluir los dos. Actualmente, pues existen varias terapias biológicas que pues ya están disponibles, pero solamente faltan más estudios en cuanto a este tipo de terapias, ya que pues pocas han sido evaluadas en estos pacientes con overlap. Y bueno, en el futuro, pues una comprensión mejor y más profunda de los mecanismos moleculares de overlap, también sus fenotipos relacionados, pues nos pudieran ayudar a identificar futuros objetivos terapéuticos en estos pacientes. Y eso sería todo por mi parte. No sé si tengan alguna duda, pregunta.